módulo de uso racional de antimicrobianos. Vimos en el de introducción la problemática de la resistencia a los antibióticos por un uso muy extendido, inadecuado en muchas situaciones e innecesario. ¿Cómo hacer para revertir esta situación o tratar de mejorarla? ¿Cómo mejorar el empleo, optimizar el empleo de los antibióticos? Bueno, vayamos al proceso integral del diagnóstico de una infección. El primer punto es la evaluación del paciente, la entrevista con el paciente para tratar por el método hipotético deductivo de llegar al diagnóstico de un síndrome, de un conjunto de signos y síntomas que permiten sospechar distintas causas, una de ellas las infecciosas y dentro de ellas las etiologías más probables según el síndrome al que estemos refiriéndonos. Hacer un diagnóstico diferencial, pensar dentro de ese síndrome en las etiologías preponderantes, el tipo de huésped, si es inmunocomprometido o no, si tiene algún tipo de alteración de inmunidad, de comorbilidades, la fragilidad que pueda tener y la gravedad del cuadro con el que se presenta para pensar en los métodos diagnósticos necesarios para lo mismo. Una vez que uno ha pensado en esta situación, debe continuar con la estrategia del diagnóstico y pensar en el pedido de estudios para confirmar lo que uno sospecha. Para eso, en el aspecto de la patología infecciosa, es fundamental la toma de muestras de materiales que sean representativos para realizar exámenes que permitan el diagnóstico etiológico. Esto va a depender de la indicación clínica, de obtener las muestras antes de indicar los antibióticos o antes de suministrarlos, que sean representativos del foco de infección. Si estamos hablando de una meningitis, hay que ir a buscar líquido cefalorraquídeo. Los hemocultivos serán útiles, pero hay que ir a donde está el problema siempre que se pueda. Cuando se obtiene la muestra, esta debe estar en cantidad suficiente, hay que obtenerla en forma estéril, evitar contaminaciones, rotularla en forma adecuada, almacenarla, saber que las muestras de sitios estériles pueden estar a temperatura ambiente, pero aquellas que son obtenidas por algún sitio donde hay flora habitual deben estar refrigeradas, deben ser transportadas rápidamente y procesadas rápidamente para obtener datos útiles. Una vez que se llega al laboratorio de microbiología debemos saber que hay 5 formas de hacer diagnóstico microbiológico. Una es la observación directa por microscopía, esta es muy rápida pero requiere de personal altamente entrenado. Los exámenes por cultivo que van a llevar tiempo y métodos automatizados que permiten ahora en horas poder hacerlo, pero lo habitual es una demora de entre 48 a 72 horas hasta poder tener el aislamiento y la sensibilidad. La detección de antígenos de microorganismos por métodos rápidos, que son métodos específicos pero poco sensibles, pruebas basadas en la detección de ácidos nucleicos que están para el futuro y hoy por hoy no son disponibles, pero que van a facilitar muchos diagnósticos. Y finalmente pruebas indirectas por detección de anticuerpos que no son útiles a nivel de infección aguda en general y sirven en forma retrospectiva. Acá tenemos imágenes de distintos tipos de exámenes directos con método de Gram, que es un método muy antiguo y muy útil, cultivos en placa en agar sangre y discos para la muestra de antibiograma y sensibilidad. Una vez que hemos realizado el examen del paciente, hemos decidido los estudios a realizar, más allá de los microbiológicos, los estudios clínicos para ver la gravedad del cuadro e imágenes, tenemos que considerar la indicación. Para eso tenemos que armar el síndrome con todos los datos disponibles, ver la gravedad respecto a la presencia de respuesta inflamatoria sistémica, la presencia de disfunción de órganos con algunas metodologías o sistemas de pronóstico como son el SOFA, el Quick SOFA, que son, métodos para diagnosticar o predecir mortalidad a corto plazo, la presencia de shock, la fragilidad,
factores sociales o factores de riesgo para la resistencia a los antibióticos, y en base a eso vamos a tomar la decisión de tratamiento, ya sea en forma urgente, en forma empírica, o la decisión de esperar los resultados para hacer un tratamiento dirigido. En esta matriz que plantea Cole y colaboradores, la secuencia de gravedad que vemos en la línea de shock, la secuencia de posibilidad de resistencia y la secuencia de posibilidad de infección lleva a que ante casos graves con la posibilidad de resistencia y graves para el paciente uno utilice esquemas empíricos de amplio espectro y cuanto menos sea esto, esperar a resultados y hacerlo en forma dirigida. Esto está muy bien, pero siempre uno debe tener en mente la obtención de cultivos, la obtención de un diagnóstico etiológico para inicialmente empezar con un esquema amplio, pero después poder, lo que se dice, desescalar para poder reducir el tratamiento a algo más directo y más específico para generar menos resistencia y más efectividad en el tratamiento. Esto se traduce en la actualidad. Antes se decía que si uno no sabía algo tenía que tener el teléfono del que sabía y debe tratar de resolverlo, y se traduce muchas veces en un llamado telefónico o un WhatsApp pidiendo qué antibiótico indicar. Muchas veces nos piden a nosotros o a un colega, el médico que está en la guardia o que está en el consultorio. Pero hoy en día el celular es algo que permite disponer de información útil. El problema actual es que hay exceso de información. Es muy difícil para el médico en el momento decidir cuál información sirve, cuál es la más útil. Y acá podemos ver en esta diapositiva que hay algunas aplicaciones como la Antibiotic App, las guías de la Sociedad Argentina de Infectología, que tienen información útil, actualizada y regional, o sea, para emplear en nuestro medio de trabajo, que nos van a solucionar muchos problemas. Así que en vez de llamar para preguntar por qué antibiótico usar, se pueden mirar. Hay otras también como el Hipócrates que permiten rápidamente poder ver interacciones. Los pacientes, sobre todo añosos, consumen 5, 6, 8 medicamentos simultáneos y uno se asombra de los riesgos que se corren por las interacciones entre los mismos. Hay calculadores médicos para ver la función renal, etcétera, etcétera. Entonces, el celular es una herramienta de trabajo muy útil si se emplea correctamente. La primera pregunta entonces que uno debe hacerse cuando uno evalúa al paciente es si el tratamiento antibiótico es necesario, sí o no, si hay que dar antibióticos o no. Vamos a ver en los próximos módulos cómo la mayoría de las infecciones respiratorias altas, por ejemplo, son virales y no lo necesitan. Las bacteriurias asintomáticas no requieren tratamiento. Los aislamientos que se producen en piel a veces no tienen utilidad y tampoco requieren tratamiento antibiótico, o un espectro excesivo de antibióticos hace que una combinación de antibióticos no sea necesaria, con uno sea suficiente. Si uno decide que el antibiótico es necesario, pensar en que sea adecuado. Para esto tiene que ser efectivo por el patrón de sensibilidad, pero tiene que llegar en niveles útiles a donde ocurre la infección. De nada sirve aislar un estreptococo sensible a ampicilina en líquido cefalorraquídeo y dar amoxicilina por boca, porque los niveles que van a lograrse son ínfimos. Por ejemplo, los macrólidos no se concentran en orina, además de ser poco efectivos frente a los microorganismos que producen infección urinaria, no van a concentrarse en el lugar. La nitrofurantoína es una droga excelente en orina, se concentra muy bien, pero no en el parénquima, entonces va a servir para tratar una cistitis, pero no una pielonefritis. O sea que adecuado es el que es activo in vitro, pero in vivo está en el lugar donde ocurre el problema, la batalla, la lucha contra los microorganismos. Y además de los que podemos elegir el mejor, ¿cuál es el que tenga menos espectro? La industria siempre intentó tener un antibiótico que sirviera para todo y así el médico no tenía que pensar en qué antibiótico dar, pero el tiempo dio la razón de que esto no se podía
Entonces hay que tratar de utilizar el antibiótico con el espectro más dirigido al germen que estamos tratando, que tenga la menor toxicidad posible e interacciones. Muchos antibióticos, sobre todo los nuevos, tienen muy buena actividad por vía oral y no son más fuertes que si son inyectables. La vía inyectable se utiliza cuando uno requiere de dosis muy altas que por vía oral no se podrían lograr. Y la duración es algo que desconocemos cuál es la más útil, porque siempre medimos como efectiva la duración en base a la mejora de la respuesta inflamatoria del proceso infeccioso y no de la destrucción de los microorganismos, que ocurre rápidamente. La tendencia actual es a acortar la duración, cosa que no siempre se puede hacer en todos los casos, pero tratar que sea la menor posible y bajar el costo haciendo las cosas bien y, por ejemplo, utilizando antibióticos que se den menos veces por día, con lo cual simplifican, por ejemplo, en internación el costo de tiempo de enfermería, de material descartable, etcétera. Acá hay algún ejemplo, acá tenemos la vancomicina, que es una droga muy efectiva para Staphylo aureus meticilino resistente, pero que claramente no es buena para tratar infecciones por Staphylo meticilino sensible. Hay una tendencia a dar en forma empírica la vancomicina. Acá se ve en esta diapositiva cómo la mortalidad es mayor tratando neumonías con esta droga para Staphylo meticilino sensible que resistente. Entonces, que sea activa frente a gérmenes resistentes no quiere decir que sea lo mejor para microorganismos sensibles. Por último, hay que estar atento al tema de la toxicidad. Esto muestra un aviso del año 2018 donde la Agencia Española de Medicamentos da una alerta muy importante acerca de la toxicidad de las quinolonas, que son de todo tipo y que han restringido muchísimo el consumo de estas drogas, que son excelentes, pero que se están utilizando en forma indiscriminada. Volviendo al tema de la duración, acá podemos ver que hay estudios que ya demuestran que la bacteriemia por enterobacterias pueden ser tratadas con cursos cortos de tratamiento. Antes se utilizaba para una bacteriemia para gram negativas curso de 14 días y se ve que cuando son bacteriemias, sobre todo urinarias, 7 días es suficiente. El 70 al 90% del consumo de antibióticos en seres humanos ocurre en la comunidad y las causas principales de prescripción son el tratamiento de infecciones urinarias, respiratorias, de piel y partes blandas.